Fuerza Popular con el número 2 y Gilbert Violeta, candidato de Peruanos por el Cambio, también con el número 2. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Jenny, a ver, cuéntanos, ¿por qué votar por Keiko y no por PPK? Tenemos planteamientos concretos en materia de lucha contra la corrupción. ¿Y ellos no? No se trata de ellos. Los planteamientos que tenemos en Fuerza Popular van por la urgencia de poder contar con procuradores autónomos constitucionalmente, de forma tal que puedan ejercer la defensa de los intereses del Estado de manera frontal, no como se ha venido dando en estos últimos años frente a una Procuraduría que lamentablemente no tiene una postura frontal al no contar con una independencia que le pueda permitir no solamente investigar a los gobiernos salientes, a la oposición, sino a un gobierno que se pueda encontrar vigente y poderoso. De esa forma, si un presidente de la República deja de ser la autoridad que nombra y despide a un procurador cuando se le dé la gana o cuando no le conviene, ¿no?, estaríamos entrando a una etapa de la historia del Perú diferente, en el cual el procurador, que es la autoridad encargada de defender los intereses del Estado en un proceso, pueda actuar de manera independiente, incluso pueda ya desarrollar más el campo en el que pueda interponer denuncias. Del mismo modo, se requiere que los órganos de control interno gocen de una autonomía total. En la actualidad, los integrantes de los órganos de control interno en las instituciones públicas son contratados por los titulares de la entidad, que son precisamente los que terminan siendo investigados. Ellos los contratan y ellos los pueden despedir. Lo que se busca es que todos los integrantes de los órganos de control interno sean independientes, de forma tal que las investigaciones, las acciones de control que tengan que hacer puedan, ¿no?, realizarlos con total autonomía, sin el riesgo que otra vez puedan ser manipulados. ¿Cero corrupción es la meta de Keiko Fujimori? Cero corrupción. ¿Es lo que distingue al fujimorismo en la lucha anticorrupción? Lo que se está haciendo es recoger las necesidades urgentes del Perú en este momento. Curioso que lo digas, porque ese es el San Benito que se le clava más bien a Fuerza Popular, ¿no? Sí, existen cuestionamientos, pero también existe una posición clara de la señora Keiko Fujimori de asumir la lucha contra la corrupción como una de sus prioridades. Son planteamientos concretos que nacen de la realidad. Creo que nadie puede negar en este momento de la necesidad urgente de poder contar con una procuraduría o con las procuradurías que puedan tener autonomía. Del mismo modo, los órganos de control interno necesitan autonomía, y con mayor razón. La prensa y los ciudadanos son los que han dado a conocer estos actos de corrupción que hemos llegado a saberlos, no por el Ministerio Público, por acciones estratégicas, sino han sido los ciudadanos que han tomado el valor de denunciar, y la prensa. Sin embargo, los ciudadanos se han visto expuestos a una serie de maltratos, a persecución, y es necesario que se desarrollen políticas públicas que puedan brindarle garantías a todo aquel ciudadano que decida denunciar, a todo aquel funcionario servidor público que decida denunciar a sus colegas, a sus superiores sobre actos de corrupción. Tú sabes que estás entrando en un movimiento identificado con la corrupción. Como te digo, obviamente existen cuestionamientos. Suponemos que a ti te han dado las garantías. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo te demoraste en evaluar la propuesta? Tuvimos 2 conversaciones con la señora Keiko Fujimori. Las dos versaron sobre planteamientos concretos que ¿Ella te llamó directamente? Nosotros nos conocimos de manera fortuita. Sin embargo, se pactó una reunión en la cual pude hacer una exposición, como siempre le he hecho con todas las personas que he podido conversar, que me he podido entrevistar, sobre planteamientos concretos que los he recogido no solamente de una vivencia propia, sino de lo que realmente está sucediendo en el Perú. He visto lo que sucede en las procuradurías, he visto cómo en las procuradurías lamentablemente los procuradores se encuentran atados de pies y manos, y hoy en día creo ya de rodillas ante un gobierno que debe ser investigado, y sin embargo tenemos un procurador amordazado que ni siquiera puede salir a declarar. Entonces, en esa medida, lo que he podido realizar son planteamientos concretos. Estos planteamientos han sido acogidos por la señora Fujimori. Dentro de nuestras conversaciones he dado a conocer cuál es mi postura, cuál es mi forma de trabajo y qué es lo que busco: luchar contra la corrupción. Ahora, es curioso, cambiando a Gilbert Violeta, candidato con el número 2 por Peruanos por el Cambio, que preguntaba a Jenny Vilcatoma cuál es la diferencia entre Keiko Fujimori y PPK, diga, es la lucha anticorrupción. Sí, bueno, yo quiero retomar una cosa que tú preguntabas: ¿por qué hay que votar en este caso, por PPK, a diferencia de Keiko, o a diferencia del señor García o del señor Guzmán? Pedro Pablo sí tiene una vocación para hacer reformas importantes en el Perú. O sea, es lejos de ser un conservador, es un hombre que quiere hacer reformas importantes. Por ejemplo, la reforma de la Policía Nacional del Perú: hay que refundar la policía. Eso supone que hay que hacer una evaluación completa de todo el cuerpo policial, hay que ver cuáles son los policías que finalmente tienen que quedar, y los malos elementos hay que separarlos. O sea, no hay que tener temor a eso. Hay
hay que crear el Sistema Nacional Anticorrupción para tener efectivamente, como dice Jenny Vilcatoma, hay que tener una Procuraduría Nacional Anticorrupción que sea independiente, pero eso es incluso una reforma constitucional, porque necesitamos darle una protección constitucional, una suerte de defensor del pueblo, que sea la cabeza de un Sistema Nacional Anticorrupción, que comprenda la Unidad de Inteligencia Financiera y que comprenda también a la Contraloría General de la República. Hay que hacer una reforma tributaria en el Perú. Los tributos matan a los profesionales, penalizan el éxito, son una sanción para la gente que quiere progresar en el Perú. Hay que bajar impuestos. Pedro Pablo ha dicho, el IGB de 18 a 15% y el impuesto a la renta, tenemos dos fórmulas. Una en la que la bajamos del 30% al 10% o otra en la que ponemos el 2.5 sobre facturación. Entonces, sí hay que hacer una serie de reformas, reformas económicas y también hay que hacer reformas políticas, reformas de seguridad. Pedro Pablo está lejos de ser un conservador, es un hombre que tiene la determinación para hacer reformas importantes en el Perú y sabe cómo hacerlo. Y la otra cosa que hay que decirle a los candidatos, que ofrecen de todo, es que hay que preguntarles cómo piensan hacerlo y cómo financiarlo, porque es bien fácil proponer de todo y luego decir muy bien de dónde sale la plata para esto. Hay candidatos que dicen no queremos minería, no queremos pesca, no queremos actividades extractivas, no queremos nada, pero queremos hacer, ¿no es cierto?, darle mucha plata a los peruanos. ¿De dónde sale eso? Eso es mentirle al pueblo peruano, eso es faltarle el respeto al pueblo peruano y creo que para eso quienes estamos yendo al Congreso tenemos que decir un poco la verdad. Y para Lima, Juan Carlos, una cosa que tú mencionabas. En Lima hay 10.5 millones de habitantes. Hay más de 4 millones de limeños que no tienen agua potable. Y hay más de 4 millones de limeños que viven en asentamientos humanos o asociaciones en estados calamitosos, sin viviendas, sin planificación urbana, sin pistas y veredas. ¿Qué cosa es lo que propone PPK? El plan de PPK que nosotros suscribimos, nosotros defendemos. Crear 2 ciudades modelo, 2 ciudades satélites al norte y al sur de Lima, que nos van a permitir desarrollar más de 200.000 viviendas, con un tren de cercanías que va de Barranco hasta Ica, 480 kilómetros, 1.500 millones de dólares de inversión. ¿Eso es posible hacerlo? Perfectamente. ¿Qué cosa falta? Falta capacidad de gobierno. ¿Tú dirías que PPK es un fujimorista democrático? No, PPK es PPK. PPK no es un fujimorista, PPK es un hombre que defiende las reformas de cambio que hay que hacer en el Perú. ¿Y sería catastrófico y nos para parece Perú más bien muy bien que si Keiko llegue al poder? Nos parece sí muy bien que la señora Fujimori haya tomado nuestra propuesta de disminución de impuestos, por ejemplo. Nos parece muy bien que el señor Barnechea se preocupe por el tema del gas, un tema en el que Pedro Pablo es un experto por los temas de energía. Él ha sido ministro desde el gobierno del señor Belaúnde, o sea, y nos parece muy bien que el señor, más bien, nos parecería muy bien que el señor Guzmán explique de dónde va a ser todas esas cosas atmosféricas que está promoviendo. Dice la reforma, la revolución educativa, la revolución, pero no dice absolutamente en qué consiste su revolución, no dice quién es su equipo, no dice cómo lo va a pagar, no dice cómo se van a desarrollar todas estas cosas. Y otra cosa, ni siquiera va a tener los parlamentarios para poder sacar adelante sus reformas. El señor Guzmán hoy día, dicen las noticias, hay más de 11 regiones en donde sus listas parlamentarias han sido desechadas. En consecuencia, si no tienes parlamento, ¿cómo puedes llevar adelante las reformas que son necesarias? Te reitero la pregunta, en el caso de Keiko Fujimori, ¿te parece un peligro para la democracia peruana que pueda ganar? Yo no utilizaría un adjetivo para calificar a nadie. Lo que nosotros tenemos es una propuesta que consideramos es largamente mejor que la de otros partidos políticos. Creemos, yo vengo de una larga tradición universitaria antifujimorista, no lo voy a negar, así es que es lo que menos me gusta del proceso electoral, porque sabemos y hemos vivido lo que significó el gobierno de Alberto Fujimori, un desprecio por la democracia, un desprecio por la Constitución, un desprecio por la legalidad y el Estado de Derecho. Y cuando el señor Guzmán, permíteme regresar ahí insistentemente, le dice al Jurado Nacional de Elecciones, no me importa la ley, no me importa la Constitución, pero como tengo alta aprobación popular, me tienes que poner en carrera, yo creo que también está despreciando la Constitución, también está despreciando la ley. Si te hubiera llamado PPK, Jenny, ¿hubiera sido con él? Para mí es fundamental que el próximo presidente tome como una prioridad la lucha contra la